Hola, bienvenidos de nuevo a este curso online. Ya vamos por el capítulo 5 y en este vídeo vamos a seguir hablando del primero de los 4 principios Lean básicos, el valor añadido. En la entrega anterior comentamos que el Lean, para enfocar este punto, se centra especialmente en la detección del no valor añadido o despilfarro. Veremos pues los 7 despilfarros que define la metodología, más otros 3 adicionales. Pondremos algunos ejemplos y finalmente hablaremos también de un caso muy típico que es la doble manipulación y lo veremos con algunas situaciones domésticas. Bueno, pues ya para empezar os voy a dejar unos segundos para que penséis en cuáles pueden ser estas 7 operaciones de no valor añadido que define la metodología Lean. Entonces, párate el vídeo, pensadlo y seguimos. Pues aquí los tenéis y vamos a repasarlos uno por uno. Primero, la sobreproducción, es decir, la fabricación de productos que, en ese momento, el proceso siguiente no requiere, convirtiéndose, por lo tanto, en stock. Luego tenemos las esperas, que se refieren normalmente a operarios que, en un determinado momento, no pueden trabajar porque el proceso anterior no se ha completado. Por movimientos entendemos principalmente desplazamientos de las personas. Y transportes, lo mismo, pero en lugar de personas, los desplazamientos son de producto en curso. El inventario ya lo hemos mencionado repetidamente. Es stock por falta de un flujo pool. Luego tenemos un tiempo de proceso excesivo, superior al estándar definido, suponiendo que éste exista. Este despilfarro vendría a ser algo así como el perjuicio de no tener un estándar óptimo. Y finalmente los defectos. Un producto no ok que evidentemente no es de valor añadido. Muy bien, pues estos son los 7 despilfarros que encontraréis en cualquier bibliografía Lean. Yo he recopilado 3 más de distintas fuentes y les he puesto estos nombres. No les hagáis mucho caso porque lo importante es el concepto. Al primero de ellos le he llamado tardanza, y es el tiempo que transcurre desde que tenemos identificado una mejora hasta que somos capaces de implantarla. Dependiendo de la empresa y sus responsables, este tiempo pueden ser unos pocos días, o pueden ser años, o puede ser nunca. Luego tenemos lo que yo he llamado rutina, que es no aprovechar bien el capital humano. Y aquí me remito directamente al vídeo número 3 en el que explicábamos las teorías de motivación. Y finalmente el gasto. Este es evidente, una mala inversión pues es despilfarro. Venga, pues vamos con los ejemplos. Tenéis esta tabla en blanco. Os recomiendo que paréis el vídeo y que la intentéis rellenar por vuestra cuenta. Y dentro de unos instantes comparamos. Vamos a ir por filas. Sobreproducción. En una línea puede ser porque fabricamos lotes mayores al lote de cliente. En un almacén, preparar un envío con antelación y en una oficina, pues escribir un acta que no va a leer nadie. Aquí no estoy diciendo que no haya que escribir actas, sino que si acaso más bien habría que leerlas. En cuanto a las esperas, el ejemplo típico en una línea es cuando el tiempo de ciclo de la máquina es superior al tiempo hombre, de tal modo que la persona que trabaja contra la máquina tiene unos segundos de espera. En almacén puede ser un operario dedicado a consolidar o agrupar pedidos que ese día tenga menos carga de trabajo de la habitual. Y en una oficina, pues un miembro del equipo que incumple plazos y que no permite avanzar al resto que deben esperar. Movimientos, pues en producción ya lo hemos dicho, el más típico es un desplazamiento en el puesto de trabajo. En almacén, una búsqueda de un material que no encontramos. Y en la oficina, una mala distribución de los puestos. Por ejemplo, tener que levantarse y dirigirse a la mesa de un compañero habitual, cuando lo suyo sería que estas dos personas se sentaran juntas. Transportes. En una línea puede ser el movimiento de whip a un proceso aislado y luego de vuelta. En un almacén puede ser una zona intermedia de devoluciones de picking a la estantería. Y en una oficina puede ser un documento físico o electrónico dando vueltas. Vamos con el inventario. En una línea se puede producir por un proceso desconectado. En un almacén, pues es el almacén en sí mismo. Simplificando, podríamos llegar a decir eso de que el mejor almacén es el que no existe. Evidentemente todo esto entre comillas. Y en una oficina, el inventario pueden ser emails en la bandeja de entrada esperando ser leídos. Tiempo de proceso, en una línea, baja velocidad de la máquina. En un almacén, baja productividad del operario. Y en una oficina, pues por ejemplo, un programa que vaya muy lento respecto a lo que hay en el mercado. Y finalmente, defectos. En una línea puede ser un fallo en las especificaciones del producto, por ejemplo, un peso insuficiente. En un almacén puede ser un paquete dañado y en una oficina un informe que contiene errores.
Muy bien, pues vamos a ver ahora un caso muy típico, la doble manipulación, que es cuando cogemos un objeto, lo dejamos en un sitio y al cabo de poco lo volvemos a mover a otra ubicación. Por ejemplo, en una línea que funciona push, cuando hay un paro aguas abajo, se me acumula producto, la línea se desborda y eso implica que muchas veces hay que sacar producto a mano de la línea y luego cuando se resuelve la avería volverlo a poner. ¿Se entiende? De acuerdo, pues a ver si es verdad. Lo que os pido ahora es que penséis en algunos ejemplos caseros que suponen una doble manipulación y en particular elementos que se encuentran en la cocina. Parad el vídeo un momento, pensadlo y luego cada varios segundos os iré mostrando los ejemplos que a mí se me han ocurrido. Pues aquí tenemos el primero. El aceite pasa de la botella a la aceitera y de allí al plato. Es una doble manipulación porque sería más productivo de la botella directamente al plato con una especie de tapón dosificador que algunas botellas ya empiezan a incorporar, aunque con un resultado mejorable. ¿Más ejemplos? Pues la sal o la pimienta que van de su recipiente original al salero. En estos ejemplos no pretendo tanto encontrar una solución como identificar el problema. En este caso una opción sería coger la sal directamente del paquete con las manos. ¿Más? Pues lo mismo, estos tarros también son un paso intermedio del envase original al destino. Una jarra o un vaso es una doble hasta una triple manipulación del agua hasta que nos la bebemos. Un colador es también un transporte adicional de la pasta de la olla al plato. Batir los huevos en un recipiente es también una doble manipulación. Para evitarlo habría que hacerlo directamente en la sartén. Ya sé que aquí mucha gente puede saltar y decir, joder, que entonces no me queda bien la tortilla. Y obviamente tendrían razón, porque la calidad del producto siempre va por delante de la calidad del proceso. En este caso tendríamos que buscar otra solución o simplemente ser conscientes de que estamos cometiendo esa doble manipulación, pero que no hay más remedio. En ese caso podríamos estar hablando de un despilfarro necesario. Lo tengo diagnosticado, pero al menos de momento no encuentro ninguna forma de evitarlo y, por lo tanto, forma parte de mi estándar. Finalmente la panera, lo mismo que antes, pero con un agravante, que es probable que si algún trozo de pan se queda sin consumir, probablemente se convierta en merma. Bueno, pues muy bien, la próxima vez que os pongáis a cocinar ya podéis ir pensando en cómo ser más eficientes. Y para terminar, vamos a entrar en más detalle en el ejemplo del agua del grifo. Esta sería la secuencia del proceso y vamos a hacer un diagnóstico muy sencillo. Ya hemos dicho que se trata de una triple manipulación. Luego, la jarra es inventario, porque es agua a la espera. Ocupa espacio. También tanto la jarra como los vasos hay que transportarlos del armario de la cocina a la mesa. Y finalmente, el agua en el vaso puede que no se termine, generando una merma. O, bueno, es un poco guarro, pero se podría devolver el contenido a la jarra. En este caso estaríamos generando una devolución que también es una manipulación adicional. Como alternativa podríamos pensar en el caso del agua embotellada. Si bebemos directamente de la botella nos ahorramos la jarra y el vaso, pero hay que tener en cuenta que hay un proceso industrial costoso detrás. Luego las botellas también son stock y también hay que transportarlas. Entonces, la pregunta mágica es, ¿cuál sería el mejor diseño? Paramos unos segundos y vamos a ver qué se nos ocurre. Bueno, pues el que va más a saco habrá pensado en beber agua directamente del grifo. Efectivamente sería lo mejor, pero eso implicaría comer al lado del fregadero o tener un surtidor en la mesa. Ya veis que el Lean no es muy romántico. Una opción intermedia sería rellenar el vaso directamente del grifo. Tendría que ser un vaso medianamente grande, que pudiera contener toda el agua que pensamos consumir. Este punto es muy interesante. Fijaros que normalmente cocinamos una determinada cantidad de alimento que es la que prevemos que nos vamos a comer. En cambio, con el agua, si sobra, parece que no pase nada. Esto evidentemente es porque es más barata, pero no deja de ser un despilfarro. Para evitar estas mermas, igual que hacemos con la comida, deberíamos prever la cantidad a beber y rellenar este vaso grande que tendríamos exactamente con la cantidad que consideremos para no tener que realizar manipulaciones adicionales. Bien, pues ya veis lo divertido que es esto de la mejora de procesos. En una fábrica, en una empresa es lo mismo. Es ir pensando en todas las operaciones cómo realizarlas mejor.
Y en la vida cotidiana, pues, sin volverse loco, también uno puede hacer este tipo de ejercicios. Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar aquí. En el siguiente vídeo hablaremos del segundo principio Lean, que es el flujo. Hasta entonces, un saludo.